Bienvenidos a Ecos del Abismo. Había esperado este viaje durante años. Un crucero por el Mediterráneo parecía la escapada perfecta. Sin embargo, desde que subí al barco, una extraña sensación de incomodidad me envolvía. Era como si algo invisible me acechara, pero traté de ignorarlo. Al caer la noche, decidí dar un paseo por la cubierta, disfrutando de la brisa marina. Fue entonces cuando lo vi. Un hombre, de pie cerca de la barandilla, mirando al mar. No se movía, ni siquiera parecía respirar. Me estremecí, pero me convencí de que solo estaba cansado por el viaje. Al día siguiente, traté de olvidarlo. Estaba decidido a disfrutar de mi viaje. La agenda del crucero estaba llena de actividades, así que me distraje fácilmente. Sin embargo, mientras tomaba un café en una de las terrazas del barco, sentí una mirada sobre mí. Alcé la vista y allí estaba de nuevo, el mismo hombre, observándome desde una mesa al otro lado de la terraza. Intenté concentrarme en mi libro, pero era imposible ignorar su mirada. Me estremecí y, cuando miré de nuevo, se había ido. Esa noche, en mi camarote, no pude dejar de pensar en él. ¿Por qué me estaba siguiendo? ¿Era alguien del barco o un simple pasajero solitario? El tercer día del viaje, decidí mantenerme ocupado explorando las ciudades donde atracábamos. Pasé el día en tierra firme, tratando de alejar la sensación de inquietud. Sin embargo, al regresar al barco por la tarde, esa sensación volvió con fuerza. Mientras cenaba, lo vi una vez más. Estaba de pie en la esquina del restaurante, con la misma expresión inexpresiva. Me acerqué a un camarero y le pregunté si conocía al hombre. «No he visto a nadie por aquí», me respondió. Me quedé helado. ¿Cómo era posible? Lo había visto claramente. Decidí que, a partir de ese momento, lo investigaría. Esa misma noche, decidí quedarme despierto hasta tarde. Recorrí los pasillos del barco, buscando al hombre, pero no encontré ni rastro de él. El barco parecía desierto a esas horas. Estaba a punto de regresar a mi camarote cuando escuché un susurro. Provenía de la cubierta superior. Subí rápidamente, pero solo encontré una sombra que desaparecía en la oscuridad. Al día siguiente, lo vi más de cerca que nunca. Estaba en el bar, sentado en una mesa oscura. Me acerqué para confrontarlo, pero cuando llegué a su mesa, estaba vacía. Pregunté al camarero si había visto al hombre que ocupaba esa mesa, pero me miró confundido. «Nadie ha estado sentado ahí en toda la noche», me dijo. El pánico comenzó a instalarse en mi mente. Algo no estaba bien en ese barco. Decidí hablar con otros pasajeros, pero nadie parecía haber notado nada extraño. ¿Era posible que estuviera imaginando cosas? Me dije a mí mismo que debía estar cansado, pero sabía en el fondo que lo que veía era real. La noche siguiente me encerré en mi camarote. No quería salir, pero incluso en la seguridad de mi habitación sentía su presencia. Cada pequeño ruido me hacía saltar. Y entonces, justo antes de quedarme dormido, escuché golpes en la puerta. Me levanté lentamente, con el corazón en la garganta. Abrí la puerta, pero el pasillo estaba vacío. Sin embargo, en el suelo había una nota. La recogí con manos temblorosas. «Te estoy observando», decía. El miedo me consumía. Ya no sabía si estaba siendo víctima de una broma o si algo más siniestro ocurría. Esa noche no pude dormir. Decidí que debía bajar del barco en el próximo puerto. No podía seguir con esto. A la mañana siguiente, fui a la recepción para pedir que me dejaran bajar en el siguiente destino. El empleado me miró extrañado, pero no insistió. Me aseguraron que harían los arreglos. Quería dejar el barco lo antes posible. Sin embargo, mientras hacía mis maletas, ocurrió algo que nunca podré olvidar. Alguien volvió a golpear la puerta de mi camarote. Esta vez, los golpes eran más fuertes, más insistentes. Abrí la puerta, y el hombre estaba allí, de pie frente a mí, con una sonrisa siniestra en el rostro. Grité con todas mis fuerzas, pero el pasillo seguía vacío. El hombre había desaparecido de nuevo. Abandoné el barco en el siguiente puerto y juré no volver jamás. Al llegar a casa, traté de dejar atrás esa pesadilla. Pero cada vez que estoy solo en la oscuridad, siento que alguien me observa, que sigue ahí, esperando. Porque,
Aunque haya dejado el barco, sé que él nunca me dejará a mí. Bienvenidos a Ecos del Abismo. Siempre quise hacer un crucero. Navegar por el mar abierto me parecía la escapada perfecta. Así que reservé una cabina con balcón para disfrutar del Mediterráneo, pero desde el primer día, algo no me dejaba tranquilo. Sentía que cada vez que miraba por la ventana, había algo en el reflejo que no debía estar ahí. Intenté ignorarlo, pensando que era solo el cansancio. Pero esa primera noche, mientras me cepillaba los dientes frente al espejo del baño, vi una sombra pasar detrás de mí. Me giré rápidamente, pero no había nadie. Al día siguiente me dije a mí mismo que había sido un simple truco de la luz. Me convencí de que no tenía que preocuparme, solo debía relajarme y disfrutar del crucero. Pasé la mañana recorriendo el barco, pero esa sensación de ser observado no desaparecía. Durante la cena, me senté junto a una ventana. Mientras miraba el reflejo del restaurante en el cristal, me di cuenta de que nuevamente había una sombra, una figura oscura, parada detrás de mí. Me giré con rapidez, pero no había nada. Intenté distraerme asistiendo a las actividades del barco, pero mi mente no dejaba de regresar a esa figura. Cada vez que veía un espejo o una ventana, sentía la necesidad de mirar de nuevo. No podía evitarlo. Esa noche decidí dejar la luz encendida en mi camarote. Me sentía más seguro con todo iluminado, pero cada vez que mis ojos se dirigían al espejo, tenía la impresión de que algo iba a aparecer. Pasé horas despierto, mirando de reojo. Al tercer día, lo vi con claridad. Mientras me peinaba en el baño, una figura oscura apareció reflejada detrás de mí. El miedo me paralizó. Sabía que no había nadie en la habitación, pero el reflejo mostraba lo contrario. Salí corriendo del baño y traté de calmarme. No podía seguir así. Algo en ese barco estaba mal. Fui a la recepción y pedí que revisaran mi camarote, pero no encontraron nada fuera de lugar. Esa noche, intenté ignorar los espejos. Cerré las cortinas del balcón para evitar ver el reflejo del exterior. Pero a medianoche, algo me despertó. El espejo del baño estaba cubierto de condensación y en medio del vaho, parecía que una mano había trazado una línea. El pánico se apoderó de mí. Revisé todo el camarote, pero no había nadie. Me senté en la cama, incapaz de dormir, esperando que la mañana llegara. Pero incluso en la luz del día, la sensación de ser observado persistía. Al día siguiente, intenté distraerme con las excursiones en tierra firme. Pero al regresar al barco, todo volvió. Me sentía atrapado en una pesadilla de la que no podía escapar. Mientras más trataba de evitar los espejos, más sentía la necesidad de mirarlos. La última noche en el barco, decidí enfrentar lo que fuera que estaba ocurriendo. Me planté frente al espejo, esperando ver a la figura nuevamente, y apareció, esta vez más cerca, como si estuviera a punto de tocarme. Mi corazón latía desbocado, pero no me moví. ¿Qué quieres?, pregunté en voz baja. No hubo respuesta, solo la figura, inmóvil, mirándome desde el otro lado del espejo. A la mañana siguiente, abandoné el barco en el primer puerto sin mirar atrás. Desde entonces, evito los espejos tanto como puedo. Pero a veces, cuando paso cerca de uno, siento que esa figura sigue allí, observándome desde el reflejo. Sé que no puedo escapar por completo. Aunque haya dejado el barco, esa sombra sigue atrapada en cada espejo que encuentro, acechando, esperando el momento para aparecer de nuevo. Bienvenidos a Ecos del Abismo. Había esperado mucho tiempo para hacer este crucero. Las imágenes de playas paradisíacas y días soleados me llenaban la cabeza. Pero desde que puse un pie en el barco, algo se sentía raro. La cabina que me asignaron, el camarote 214, estaba un poco apartada del resto y el aire allí dentro se sentía pesado. La primera noche fue la peor. Mientras intentaba dormir, escuché un suave golpeteo proveniente de la pared. Me levanté a investigar, pero no encontré nada. Pensé que el ruido venía de la habitación contigua, así que traté de ignorarlo. A la mañana siguiente, el camarote se sentía más frío de lo normal. Aunque no quería darle importancia, no podía sacudirme la sensación de incomodidad. Decidí pasar todo el día fuera, explorando el barco, tratando de evitar regresar a esa habitación. Después de un largo día, volví a mi camarote, esperando descansar. Pero apenas cerré la puerta,
El golpeteo comenzó de nuevo. Esta vez era más fuerte, como si alguien tocara con insistencia desde el otro lado de la pared. Intenté dormir, pero era imposible. Finalmente golpeé la pared de vuelta, esperando que quien estuviera al otro lado se detuviera. Para mi sorpresa, el ruido cesó de inmediato. Me sentí aliviado por un momento, pero cuando estaba a punto de dormirme, escuché 3 golpes rápidos. Como respuesta, me levanté rápidamente y fui a la recepción a pedir un cambio de camarote. El encargado me miró con confusión. «El camarote 214 está vacío», dijo. Mi piel se erizó. ¿Cómo era posible? Yo había escuchado claramente a alguien golpear la pared. Decidí no regresar a mi habitación esa noche. Me quedé en la zona común del barco hasta que salió el sol. Al día siguiente, me llené de valor y volví al camarote para recoger mis cosas. Pero cuando entré, algo estaba diferente. El aire dentro era aún más frío y había una sensación pesada que no podía explicar. Entonces vi algo que me heló la sangre. La cama estaba deshecha, como si alguien hubiera estado durmiendo allí. Pero yo no había regresado en toda la noche. El miedo me invadió. Comencé a buscar una explicación lógica, pero no la había. Decidí quedarme una última noche, solo para ver si todo era producto de mi imaginación. Pero esa noche, las cosas empeoraron. Apenas cerré los ojos, el golpeteo comenzó otra vez, más fuerte y rápido que antes. Esta vez, no eran solo golpes. Podía escuchar algo parecido a pasos arrastrándose por el suelo. El sonido venía del pasillo, justo frente a mi puerta. Me armé de valor y abrí la puerta de golpe, pero no había nadie. El pasillo estaba completamente vacío. Sin embargo, cuando volví a entrar al camarote, sentí una presencia detrás de mí, como si alguien estuviera observándome. Miré rápidamente hacia el espejo que estaba en la habitación y lo vi. Un hombre, de pie en la esquina de la habitación, mirándome fijamente. Di un paso hacia atrás y cuando parpadeé, había desaparecido. No lo pensé 2 veces. Recogí mis cosas y abandoné el camarote esa misma noche. Le conté a la tripulación lo sucedido, pero solo recibí miradas de incredulidad. No quise saber más del barco. Solo quería llegar a tierra. Desde entonces, cada vez que estoy solo en una habitación cerrada, siento que alguien me observa. A veces, incluso puedo oír esos 3 golpes rápidos, recordándome al hombre del camarote 214.